Amados, este mensaje traducido de Radio Blast se llama ¿La primera resurrección es antes o después de Armagedón? Gracias, Dios. Ángela lee un mensaje de una querida hermana llamada Sonia. Ella escribió: Hola, hermanos y hermanas en Jesucristo. Paz y bendiciones a vosotros. Tengo una pregunta para el hermano José sobre el tiempo del fin. Ahora estoy estudiando las profecías que me habéis enviado junto con el curso bíblico. La verdad es que he estado estudiando la Biblia durante años y comencé desde el libro de Apocalipsis y el libro del profeta Daniel. He buscado mucho cómo poner las cosas en el lugar justo, y debo decir que las explicaciones del hermano José me parecen las más precisas que he escuchado hasta ahora. Y estoy de acuerdo en que Babilonia no es la falsa religión, sino el espíritu del materialismo, y yo pensé en los Estados Unidos antes de escuchar vuestra radio. El hermano José dice: es lógico que las iglesias basadas en el materialismo sean parte de Babilonia, por ejemplo, los bancos del Vaticano o los bancos evangélicos, pero no son el centro de Babilonia, desafortunadamente para los adventistas que dicen que Babilonia es el Vaticano. Ellos tratan de poner todas las culpas en el Vaticano. Parte sí, tienen la culpa, pero no exageremos. Babilonia es América. Sonia continúa en su mensaje. Pero hay un punto que yo no he entendido. El arrebatamiento de la iglesia debe ser antes de la ira de Dios y de Armagedón. Esto es justo, dice el hermano José. Mientras que la primera resurrección es después de Armagedón. No, esto es incorrecto, dice el hermano José. Pero, escribe Sonia, en Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 15 al 17, dice: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esta escritura me confunde. Parece que el arrebatamiento será después de la última trompeta de la ira de Dios, y después de la primera resurrección. Por favor, explíqueme mejor. De acuerdo, dice el hermano José, solo hiciste un poco de confusión. Tiene sentido que estés confundida. Ángela dice: su pregunta es: ¿cómo puede ser que en Tesalonicenses diga que la primera resurrección es antes del arrebatamiento de la iglesia, si la primera resurrección está en Apocalipsis 20, después de Armagedón? ¿Cuándo es la primera resurrección? El hermano José dice: el problema es que ella pone los capítulos cronológicamente, pero no es así. El Apocalipsis es un libro escrito para confundir a los hijos del diablo, pero nosotros, hijos de Dios, con el Espíritu Santo, no somos engañados, pero debemos entender todas las profecías de la Biblia para tratar de poner una cosa junto con otra cosa, y necesitamos el Espíritu Santo.
Para esto las iglesias sin el Espíritu Santo, como los testigos de Jehová, nunca podrán entender la Biblia. Ángela dice: es verdad que parece que en Apocalipsis 20, donde habla de la primera resurrección, parece que sea después de Armagedón y después de que Satanás sea encadenado por 1000 años. Así parece. La Biblia no se entiende así, explica el hermano José. En Apocalipsis se encuentran muchísimos resúmenes, como por ejemplo Apocalipsis 6, que es un resumen de todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11 es un resumen de toda la tribulación desde el punto de vista de los dos testigos. Apocalipsis 12 es un resumen de la tribulación desde el punto de vista de la iglesia escondida. Apocalipsis 13 es un resumen desde el punto de vista de la bestia que sale del mar, la primera bestia, el anticristo, y la segunda bestia que es el falso profeta, y habla de la marca de la bestia también. Apocalipsis 14 es otro resumen, la destrucción de Babilonia, la marca de la bestia, la tribulación, después el rapto, primera cosecha, y Armagedón, segunda cosecha. Apocalipsis 20 es otro resumen. Empieza con el diablo encadenado y después habla de la primera resurrección. Cuando separaron los capítulos, deberían haber puesto Apocalipsis 20 del versículo 1 al 3 junto con Apocalipsis 19 después de Armagedón, porque en Apocalipsis 19 versículo 20 dice que el anticristo y el falso profeta fueron lanzados en el lago de fuego, y después el parágrafo continúa: el diablo es encadenado por 1000 años, y aquí se termina el capítulo 19. Al principio la Biblia no estaba dividida en capítulos, después fue dividida. Lo que es dogmático son las escrituras, las divisiones y las comas no. Ángela dice: entonces el libro de Apocalipsis era una carta sin capítulos y números. Exactamente, dice el hermano José, era un pergamino. Ahora hablemos sobre el resumen de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 empieza del versículo 4. Los versículos del 1 al 3 están junto con Apocalipsis 19. No tienes que cambiarlo, es solo para poder aclarar mejor. Apocalipsis 20 del versículo 4 al 15 es el capítulo, el resumen. Empieza con la primera resurrección que ocurre al rapto, no después de que Satanás es encadenado, porque es parte del resumen de Apocalipsis 19. Entonces, en Apocalipsis 20 encontramos la primera resurrección. Los santos reinan por 1000 años, y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Reinarán con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 6. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis 20, versículo 7. Y engañará al mundo, rodeando la ciudad santa, que en el milenio, Zacarías 14, será Jerusalén de hoy. La rodeará, pero fuego desciende del cielo y Satanás es lanzado en el infierno. Apocalipsis 20, versículo 10. Y después, versículos 11 al 15, es el juicio. Ángela pide: la primera resurrección de Apocalipsis 20, versículo 4, ¿cuándo es? El hermano José contesta: es antes del rapto. Primera resurrección, después el rapto, después la ira de Dios, Armagedón, etc., y después los santos reinarán 1000 años después de que Satanás sea encadenado.
Entonces, dice Ángela, la primera resurrección es antes del rapto, un momento antes. Y primera de Tesalonicenses 4, versículo 15, donde dice que los que duermen, los muertos, se levantarán, resucitarán, es el mismo evento de Apocalipsis 20, versículo 4. Es la primera resurrección. Sí, dice el hermano José. Podemos dividir esto en 4 pasos, si queréis escribirlos. Primer paso, la resurrección antes del rapto. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 15 al 17. Segundo paso, el rapto después de la gran tribulación. Mateo 24, del versículo 29 al 31. Tercer paso, la ira de Dios después del rapto. Apocalipsis 15, versículos 1 y 2. Cuarto paso, Armagedón, que es parte de las 7 copas de la ira de Dios, que empieza en Apocalipsis 16, versículo 17. Y se termina al final de Apocalipsis 19. Las escrituras son Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 15 al 17. Mateo 24, del versículo 29 al 31. Apocalipsis 15, versículos 1 y 2. Y Apocalipsis 16, versículo 17 hasta el capítulo 19. Y algo muy importante, continúa hermano José. Atención, la ira de Dios no son las 7 trompetas como aquí escribiste, Sonia. La ira de Dios son las 7 copas. Las 7 trompetas son las de la tribulación, y es Apocalipsis capítulos 8 y 9. Hay el libro de los 7 sellos. El séptimo sello abre las 7 trompetas. La séptima trompeta es el rapto y abre las 7 copas. Todo en el Apocalipsis es con el número 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Amén. Espero que esto esté claro, dice Ángela, también para los otros hermanos que tenían la misma pregunta, como Aaron y Gena, 2 hermanos que intentaron entender la primera resurrección, cuándo y quién va a resucitar, y espero que ahora puedan entenderlo mejor. No se puede entender en 2 minutos, dice el hermano José, pero el mensaje está registrado. Podéis escucharlo muchas veces y meditar en las escrituras. Sonia continúa su mensaje. Dice, yo vivo para Jesús y hablo solo de Jesús. Me alegro de que Jesús os haya puesto a vosotros en mi camino, porque he orado durante años preguntando a Dios por qué las religiones cristianas están divididas, y para que me diera claridad sobre sus contradicciones, y estoy muy de acuerdo con ustedes, que la única iglesia es la de Jesús, que Él mismo une, y que sólo escuchan su voz y su palabra poniéndola en práctica. Si las religiones abandonaran sus intereses, sus libros doctrinales, escritos por hombres, y leyeran sólo la Biblia, todas las divisiones caerían. Encontrándoos, me di cuenta de que no estoy sola. Gracias. Un abrazo de Sonia, una cristiana libre. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Muy hermoso, querida Sonia, eres una verdadera hermana. Adelante todos para la verdadera iglesia de Jesús. Bendiciones.
Gloria a Dios. Amén.